Hola, que el Señor te bendiga nuevamente. Estamos aquí, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios una vez más. En esta ocasión vamos a leer en el libro de Jeremías. Recordemos, ¿verdad?, de que Jeremías es el profeta que el Señor pues levantó para darle un mensaje muy difícil, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Pues en este caso, pues recordemos que le dijo el Señor: todo lo que yo diga, tú vas a decir, y todo lo que diga que hagas, vas a hacer. O sea que ahí no había tales de que, Señor, no quiero, ¿verdad? No, lo que Él diga, él decía de la manera como Él se lo pedía, pues Él tenía que cumplirle al Señor lo que Él estaba pidiendo. Pues en este momento vamos a leer, ¿verdad? En el libro de Jeremías, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 3 para que podamos entender de qué vamos a hablar en este momento. Dice así la palabra de Dios: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Qué maravilloso es cuando tú tienes a alguien, una persona que vela por ti, que está pendiente de ti para protegerte, está pendiente de ti para ayudarte, está pendiente de ti en cualquier momento, en cualquier situación. Qué maravilloso es. Así era con el pueblo de Israel. Aquí Jehová le estaba recordando cuando ellos salieron del pueblo de Egipto, cuando Él los liberó y los anduvo en el desierto por 40 años. A ellos no les faltó absolutamente nada, pues Dios se encargó de poderles otorgar, o de poderles, ¿cómo se llama? Dar esa provisión de alimentos, ¿verdad? Esa provisión de vestuario, su calzado. Imagínate 40 años por el desierto y nunca se agotó. Dios estuvo siempre pendiente de ellos, y no solamente de eso, sino que de defenderlos ante cualquier dificultad, ante cualquier amenaza que venía en contra de ellos, pues también pues Él los defendía. Pero aquí no realmente está el Señor como recordándoles nada más, sino que realmente Él tiene una expresión en que todo el capítulo está implícito, y es: ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué te olvidaste de mí? Qué tremendo es cuando nosotros venimos y hacemos ayuda a una persona, le tomamos cariño, le tomamos ese aprecio, le estamos pendientes, estamos ayudando, le estamos ahí siempre, ¿verdad? Pendiente de esa persona. Pero realmente cuando nosotros le necesitamos, no la tenemos cerca. Y decimos: bueno, ¿y qué pasó? Se olvidó de mí. Y nosotros tan pendientes de esa persona, pero de repente esa persona nos resiente, ¿verdad? Nos resiente porque se olvidó de esa ayuda que nosotros pudimos haberle hecho en determinada circunstancia. Pues así mismo, ¿verdad? El Señor, recordemos que Él dice en la palabra que Él nos hizo a nosotros a imagen y a semejanza de Él. Eso quiere decir que Él también tiene sentimientos. El Señor se enoja, el Señor tiene ira, el Señor se entristece, el Señor también tiene gozo, ¿verdad? El Señor se alegra de ver a sus hijos gozosos, y el Señor también pues se resiente cuando dice: ¿por qué te olvidaste de mí? Le está diciendo al pueblo de Israel: ¿te acordaste cómo yo te mantuve en el desierto por 40 años? ¿Te acordaste cómo es que yo te liberé de esa esclavitud allá en Egipto? ¿Te acuerdas de todo eso? ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en ese entonces? Ellos perdieron su primer amor. Ellos se olvidaron del Señor, de todo aquello que había hecho con ellos. Así pasa con nosotros muchas veces. Estamos tan afanados en las cosas diarias que nos olvidamos realmente de lo que Dios hace con nosotros a cada momento, a cada instante, a cada segundo. El Señor está pendiente de brindarnos ese oxígeno y de que el sol del día salga cada amanecer, ¿verdad? Y nosotros estamos tan pendientes de lo nuestro que nos olvidamos del Señor, y así se va perdiendo nuestro primer amor. ¿Qué más dice? Se olvidaron quién es su proveedor. Además de eso, se olvidaron quién fue su libertador y quién fue el que les proveyó de esa bendición. Todo esto que le pasó al pueblo de Israel, nosotros también lo pasamos. En determinado momento estamos en esas circunstancias
Muchas veces nosotros les decimos, Señor, yo quiero esta bendición, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que me des ese carro, yo quiero, Señor, que tú me des ese negocio, yo quiero, Señor, que tú me permitas viajar, yo quiero, Señor, etcétera, etcétera, yo quiero sacar esa carrera. Pero a veces como que se limitan todas las cosas, ¿por qué? Una, porque no estamos preparados, o dos, porque el Señor sabe que si nos da esa bendición, nos va a pasar como el pueblo de Israel, que nos vamos a olvidar de Él. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando realmente nosotros recibimos algo de lo que no estamos preparados para administrarlo, pues entonces fácilmente nos perdemos y nos olvidamos de aquel que nos otorgó esa bendición. Dios tiene el control de las cosas y sabe en qué momento pues nos va a dar todo lo que nosotros requerimos, todo lo que nosotros le pedimos, lo que necesitamos. Él sabe en qué momento nos lo va a dar. Ahora bien, más adelante en este capítulo 2, el Señor pues hace responsable a dos entidades del por qué el pueblo de Israel se comporta de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Por qué se olvidaron de él? A pesar de las maravillas que él hizo, ¿verdad? Este pueblo para que pudiese ser libre. Dice ahí en el versículo 5, vamos a leerlo, ¿verdad? Que ahí se encuentra la primera entidad que Dios hace responsable de por qué el pueblo de Israel se olvidó de él. Dice en el versículo 5, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la voluntad, tras la vanidad, perdón, y se hicieron vanos. Mira qué importancia es el hecho de que como padres nosotros le podamos dar buen ejemplo a nuestros hijos. Desde pequeñito, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Cuando realmente nosotros sembramos esa semillita en el niño, puede hacer de que vaya creciendo y como ellos van cambiando, ¿verdad? En cuanto a sus necesidades, sus gustos, ¿verdad? Sus relaciones, puede hacer que ya cuando llegue adolescente, llegue adulto, sientas tú como que de repente se va separando tal vez, ¿verdad? Y hasta de ti también se va separando porque viene y trae sus amigos, ¿verdad? Se lleva más con sus amigos que con tu persona. Pero realmente esa semillita, si tú se la sembraste, esa semilla no se va a morir. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aunque realmente se vea que se ha apartado un poquito, se ha alejado, pero no, la misma palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo que anda cargando por dentro se encarga de volverlo a traer al camino, de volverle a traer esa pasión por Dios. Pero qué importante es que nuestros hijos nos vean leyendo la palabra de Dios, que nuestros hijos nos vean orando, que nuestros hijos nos vean adorando a nuestro Dios, porque todo lo que nosotros hacemos, ellos también, aunque no lo hagan en el momento con nosotros, pero en determinado momento van a decir, no hombre, mi papá, yo veía que todas las veces que me levantaba, leía la Biblia, estaba leyendo la Biblia. Mi mamá, no todas las veces cuando yo me iba a dormir o realmente o en el determinado tiempo del día estaba orando, yo siempre la veía que oraba. Y cuando ellos tengan esa necesidad de Dios, van a buscarlo de esa manera. Tal vez ahorita tú no lo veas, no te desesperes por eso. Tal vez ahorita tú no lo veas en ellos así palpable, pero sí en determinado momento tú lo vas a ver. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí el pueblo de Israel se había alejado de Dios, se había olvidado de él, porque estos padres, o sea, esta generación de padres, ya no adoraban a Dios. Ya no venían y comunicaban a los otros, porque antes se hacía, bueno, ya existían los libros de la ley, pero en este caso, más gente te voy a comentar que como que se habían perdido, ¿verdad? Se habían extraviado estos libros, pero se había perdido aquella comunicación porque antes lo hacían con una tradición verbal, o sea, se venían contando las cosas de generación a generación, pues por lo que se ve acá, estos padres o esta generación de padres ya no se contaban nada, ya no le decían a sus hijos lo que había pasado en el pasado, ¿verdad? Cómo Dios los había liberado y todo eso. Al parecer ya Dios no se mencionaba. Por eso aquí Dios está siendo responsable a estas personas de que por qué ese pueblo vino y se alejó de él, ya no se acordaba de él, ya no tenían esa vida espiritual ante él. Había una decadencia moral, ¿verdad? Y eso pues depende también de la educación que los padres estamos dando a nuestros hijos. Ahora bien, hay una segunda entidad que Dios hace responsable y aquí con mucho respeto, pues vamos a hablar de ello y está en el
versículo 8. Acompáñame, por favor. Y dice en el versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Imagínate, la otra entidad son los sacerdotes, son los pastores, son los profetas, son aquellas personas que estaban encargadas de enseñarle al pueblo cómo dirigirse en los caminos de Dios de ese entonces. Pero ahora también estamos igual. ¿En qué sentido? Y con mucho respeto lo voy a decir, ¿verdad? Para nuestros pastores, porque realmente estamos aprendiendo de ellos, pero también recordemos que ellos son personas y que también tienen errores. O sea, todos tenemos errores. Las personas que hemos sido llamadas a predicar la palabra de Dios no somos perfectas. Somos personas que tenemos errores y que igual que todos los demás, estamos luchando con nuestras debilidades, estamos luchando por agradar a Dios, ¿verdad? Pero aquí dice, los hace responsables a ellos porque es muy cierto, cuando Dios te hace un llamado de esta índole, pues tú tienes que ser lo más posible, ¿verdad? Lo que hasta donde tú puedas, ¿verdad? De tratar la manera de ser correcto y de poder enseñarle a la palabra a las personas como Dios realmente lo requiere. ¿Qué sucede ahora en día? ¿Por qué nuestra iglesia está enferma? ¿Por qué nuestra iglesia está pasando por una situación que realmente hay mucho, como te dijera, como este pueblo estaba con apatía? ¿Por qué nuestra iglesia está así en ese sentido? Está apática. Nuestra iglesia no quiere servir. Nuestra iglesia no quiere honrar a Dios. ¿Por qué la iglesia se ha vuelto con ese espíritu de chambrerío por todos lados? ¿Por qué aquella discordia? ¿Por qué aquella separación? ¿Por qué aquella competencia? ¿Por qué está así? Eso quiere decir que la iglesia está mal, o sea, está enferma. Entonces, por eso Dios me ha traído a poder predicar esta palabra hoy. ¿Por qué está sucediendo esto? Dios quiere una iglesia sana, pero con mucho respeto. ¿Quiénes están arriba? ¿Verdad? Ahí te dejo. ¿Quiénes están arriba? ¿Quiénes son los que son llamados a poder alimentar a esa iglesia? ¿Quiénes son los llamados a poder entregarle las herramientas necesarias a esa iglesia para que se pueda defender ante la adversidad? ¿Quiénes son los encargados de poder nutrir a esa iglesia para que se mantenga firme cuando venga la dificultad? ¿Quiénes son? Entonces ahí te dejo la pregunta, pero vamos a vamos a hablar de estos puntitos así rapidito. Yo he puesto aquí, algunos se limitan a hablar por no dañar a las personas. ¿Qué mal estamos haciendo cuando el Señor te dice tienes que entregar este mensaje a la iglesia? Escúchalo bien. Cuando realmente Dios dice tienes que entregar este mensaje, es el mensaje que Dios dice, no el que nosotros queremos, no el que me conviene, no el que voy a escoger para hacerle daño a aquella persona. No porque voy a escoger este porque este es el que me queda bien a mí, no. Es el mensaje que Dios dice, es ese mensaje el que se tiene que entregar, es ese mensaje, aún no importa cómo sea. Vemos aquí a un profeta Jeremías que Dios le está diciendo, vas a dar el mensaje como yo te lo diga, de la manera que yo te lo diga, así lo vas a entregar. Entonces, ¿por qué si hubo un profeta que tenía que dar este tipo de mensajes a esta iglesia? Porque nosotros tenemos que diluirlo, tenemos que suavizarlo. Ahora, eso no quiere decir que vamos a maltratar a la iglesia, no. Porque un mensaje que viene del Espíritu de Dios confronta, pero no daña. Y esa es la diferencia. El mensaje que viene del Espíritu de Dios, cuando Él te está ahí respaldando, ese mensaje confronta, pero no daña a la persona. La edifica, la hace crecer. ¿Qué más? La preferencia dentro de la iglesia. Hay muchos casos que se ven de que como este hermanito es el que me da mayor diezmos, este hermanito es el que me mantiene en la iglesia, este hermanito pues dejémosle pasar que tenga muchas mujeres. O esta hermanita, como es la esposa del hermanito que da más en la iglesia o es la que más sirve en la iglesia, pues no le digamos nada de los errores que tiene y de los pecados que está cometiendo. Y todo eso te está afectando. ¿Por qué? Porque acordémonos allá con Moisés en el tabernáculo, ¿verdad? Si esas personas no estaban santificadas, ¿qué pasaba en el tabernáculo? No podían entrar, morían. ¿Qué pasaba con el sumo sacerdote? Con eso te digo todo.
¿Qué pasaba con el sumo sacerdote? Si esa persona entraba a ese lugar santísimo con un error, ¿qué sucedía? Ahí moría. Por eso iba amarrado y con esas cadenitas en su traje, porque si ese señor no se movía, entonces había que jalarlo, porque entonces estaba en pecado, porque no podía existir esa presencia del pecado ante Dios no podía existir. Ahora como estamos en la gracia, ahora como Dios realmente ya pagó un precio y quien fue crucificado fue otro y el que sufrió ese gran dolor fue otro y no somos nosotros, entonces nosotros nos creemos con la creada en libertad de hacer lo que nos da la gana y venimos y nos paramos en un púlpito a poder predicar la palabra de Dios y a veces no estamos bien. Perdón que diga esto, pero tengo que decirlo. Dios me lo pone ahorita y tengo que hablarlo, ¿verdad? Y no estamos bien. Yo siempre he catalogado y digo y siempre lo he defendido. Y en todas partes yo digo esto. El púlpito es como el lugar santísimo. Yo no concibo que una persona venga y se para allí sin antes haber orado, sin antes haber dicho, Señor, perdóname, ¿verdad? He cometido errores ahora con el pensamiento, he cometido errores ahora con mi vista, ¿verdad? Dije algo que no debía haberlo dicho horas atrás, pero realmente, Señor, yo estoy aquí y yo quiero cumplir con este llamado que tú has puesto en mi vida. Tú me has llamado, perdóname y utilízame y que seas tú hablando a través de mí en este púlpito. Yo te dije al inicio, no todos somos perfectos. Todos estamos llamados por Dios y sabiendo que somos imperfectos, pero realmente nosotros podemos hacer la manera de poder llevar ese mensaje a esa iglesia, como realmente Dios quiere que se dé. Así es que en este momento no haciendo preferencias de la gente, porque cuando nosotros hacemos preferencias de la gente, los demás notan y hacen lo mismo. Entonces tú ya no tienes la libertad de llamar la atención al otro, porque dice, bueno, aquel lo está haciendo, entonces ¿por qué yo no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Fíjate muy bien, y así se te contamina toda la iglesia. Y Dios no se agrada de eso. Por eso estamos dando este mensaje hoy, porque Dios no está agradado con eso. A ver qué más dice. Porque no tienen solvencia moral, lo que te estoy diciendo. A veces estamos actuando mal, pastores llenos, que no todos, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, si te molesta, realmente necesitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos molestamos cuando nos dicen las verdades. Pero realmente yo no concibo de que un pastor esté con esos problemas a una mujer que predica la palabra de Dios y esté con esos problemas, vidas ocultas. Y vienen y llegamos tranquilamente a un lugar santísimo donde se predica la palabra de Dios como que nada, ¿verdad? Como que vamos a un trabajo. No, hay que tomarle la importancia que verdaderamente corresponde. ¿Qué más? No tiene una relación genuina con Dios. Ese es otro motivo del por qué la iglesia está raquítica, está desnuda espiritualmente, porque no tiene ¿cómo va a predicar un pastor de adulterio o de fornicación si tal vez esa persona lo está? ¿Cómo va a predicar una mujer de algún tema en especial si esa mujer está fallando ante Dios? Entonces realmente no hay solvencia moral. Entonces, ¿qué dice el pastor? No, yo no hablo de esto porque no tengo la solvencia moral. Pero la iglesia, ¿qué sucede? La iglesia se está muriendo cada día vez más. ¿Por qué? Porque su espiritualidad va para abajo. Y cuando viene el adversario, es presa fácil del adversario porque no sabe cómo defenderse. ¿Y quién es el responsable de que esa ovejita pueda defenderse? ¿De quién es? ¿Quién ha puesto el Señor al frente de la iglesia? Solamente te dejo esta pregunta porque tú te mereces el respeto porque eres un pastor y yo no puedo venir a decir otra cosa, ¿verdad? Pero sí lo que Dios realmente me está poniendo en mi boca a decirte. Porque realmente Dios quiere que nuestra iglesia cambie. Dios quiere que nuestra iglesia realmente esté fuerte, que nuestra iglesia esté alimentada, que cuando venga el obstáculo, pues realmente la iglesia pueda saber cómo defenderse, que cuando venga la opresión del enemigo, pues la iglesia sepa mantenerse firme y no acceder a lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Y solamente eso lo podemos lograr ¿cómo? Cuando escuchamos el mensaje correcto que viene de la boca del sacerdote que Dios ha puesto en determinado lugar. ¿Qué más vamos a ver aquí en este capítulo 2? Dice ahí en el 18 y 19. Leamos acá porque este Dios mismo diciéndole al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Verdad? ¿Por qué te olvidaste de mí? Imagínate al Señor con ese sentimiento.
de una iglesia que supuestamente la iglesia se dice, no supuestamente, no que si es la esposa de él y le dice, ¿por qué te olvidaste de mí? Le está diciendo el Señor. Entonces viene en el versículo 18 y 19, dice de la siguiente manera, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebelías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Te está diciendo, bueno, ¿y qué es lo que hayas allá en el mundo? ¿Qué es lo que hayas allá en otra parte fuera de mí que no te, que te sustenta más de lo que yo te puedo dar? Eso está diciéndole al pueblo, el Señor al pueblo aquí. ¿Qué te hizo regresarte a ese mundo, a ese río? ¿Por qué bebes de esas aguas inmundas cuando yo realmente soy el agua de vida? Eso es lo que está reclamando el Señor ahora. ¿Por qué te has desviado? ¿Por qué has caminado por otros lados? ¿Por qué tu vista está por otro lado? ¿Por qué tu vida está dirigiéndose a otro rumbo cuando yo realmente tienes en mí, dice el Señor, todo lo que necesitas para poder realizarte, para poder hacer, para poder ejecutar, para poder desarrollarte? ¿Por qué buscas por otras partes cuando realmente estoy yo, la fuente de agua de vida? Eso te está diciendo el Señor. Y lo vamos a confirmar allá en el versículo, en el versículo 13. Ahí Dios habla de dos quejas que tiene, dos quejas por decirlo así, o dos males. Dice en el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Fíjate muy bien lo que está diciendo aquí el Señor. Dos males hay del pueblo, dice. Uno, me dejaron a mí, me abandonaron. Se fueron tras otras cosas y me abandonaron. Y la segunda, hicieron cisternas para ellos mismos. ¿Qué quiere decir eso? Se preocuparon más por sus propias necesidades, por lo que ellos necesitan. Dejaron todo lo que tiene que ver de Dios por seguir su propia vida mundanal, su propia vida, el trabajo. Hay gente que a veces dice, no, yo no voy porque yo tengo que trabajar. O yo no voy porque yo tengo que hacer esta situación. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, le estamos diciendo al Señor, es más importante esto mío, es más importante lo que yo tengo que hacer, es más importante lo que yo necesito que venir y adorarte, es más importante hacer lo que yo tengo que hacer que venir y buscar tu rostro, es más importante lo que yo necesito que buscarte a ti. Eso le estamos diciendo al Señor en ese momento. Y de eso el Señor se está quejando y dice, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Acaso en mí no está todo lo necesario? ¿Acaso en mí no está todo lo que tú requieres? ¿Acaso en mí no está la salud que tú necesitas? ¿Acaso en mí no está el recurso monetario que a ti te hace falta? ¿Acaso en mí no está todo eso? Te dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa del 20 en adelante? Del 20 en adelante tú lo puedes leer por cuestiones de tiempo, más despacio. Pero ahí vemos una lista que Dios hace referente a todo lo que el pueblo de Israel cometía, del por qué mandó a Jeremías a darles este mensaje. Y es que lo vamos a mencionar así rápido. Uno de ellos fue la rebeldía. Quiero decir de que el profeta Jeremías venía y les decía los mensajes, pero ellos no le creían. Ellos no querían obedecer a lo que Dios les estaba diciendo, pues por eso ellos más adelante vamos a hablar que ellos se fueron cautivos. ¿Por qué? Porque no obedecieron a la palabra que el profeta decía, porque no le creyeron al profeta y porque quisieron hacer sus cosas conforme a su propia voluntad y no como el profeta se los estaba diciendo. Además de eso, ahí dice que hay idolatría. ¿Por qué? Porque adoraron a otros dioses. Hay una infidelidad porque se fueron tras otros dioses. Cuando nosotros decimos, bueno, es que nosotros no adoramos a otros dioses, no tenemos imágenes, no hemos construido esos muñecos, ¿verdad? De piedra o de palo, como dice ahí, nosotros no lo tenemos, no lo hemos hecho, no lo hemos construido. Pero realmente cuando tú dejas algo por Dios, le pones el lugar a otra gente o le pones el lugar a otra cosa o un entretenimiento antes que a Dios, entonces estás diciendo, este es mi ídolo y yo lo adoro.
Cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer por Dios y haces otra cosa, en vez de hacer lo que Dios está destinado a que hagas, tú estás diciéndole al Señor, yo no te obedezco a ti, yo hago esto porque este es mi ídolo y esto es lo que yo estoy adorando. Estamos adorando personas, estamos adorando objetos, estamos adorando pasatiempos, estamos adorando familia, estamos adorando otro montón de cosas que cuando nosotros le damos ese lugar que a Dios le corresponde, los estamos adorando. Eso también es nuestro ídolo y de eso también está desagradado Dios, porque Él es único y Él quiere que se le dé el lugar que a Él le corresponde. También hay una injusticia, hay injusticias, porque hay pobres ahí de los cuales la gente no hace caso. ¿Por qué? Porque están insensibles. Hay personas que tienen necesidad y no, esta gente lo que hacía es, como estaban insensibles, veían a estas personas pobres, las dejaban morir y no hacían caso de ellas. Pues así mismo estamos ahora. ¿Cuánta gente hay con necesidad? Pero nosotros nos hemos vuelto insensibles porque el amor de Dios ya no está en nosotros y nos importa poco lo que la gente esté viviendo, nos importa poco la necesidad del otro, nos importa poco la demás persona que esté muriendo. Podemos ver en la esquina que alguien está perdiendo la vida y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no nos importa. Ya la sensibilidad de nosotros ya no está. O sea, nos hemos vuelto insensibles, es la palabra. Nos hemos vuelto insensibles. El amor de Dios no está en nosotros. Porque el que ama a Dios, el que tiene el amor a Dios adentro, va a ayudar a su prójimo, va a ayudar al necesitado, va a ayudar a la viuda, va a ayudar al huérfano, como dice la palabra de Dios. Entonces, todos estos puntitos que el Señor nos ha hablado ahora en el versículo 2 de Jeremías, en lo cual Él me ha dicho que lo predique en este momento, ¿verdad? Para darte este mensaje a ti, es de suma importancia. Son puntos que realmente pasaban en el pueblo de Israel en esa época, pero que en realidad ahora los estamos viviendo nuevamente. Y que es necesario que aquellos que nosotros predicamos la palabra de Dios, hablemos la verdad de lo que es la palabra de Dios para que la gente sea sanada. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es Jesucristo, porque Él murió en la cruz y en esa cruz, con esa sangre nos limpió, nos redimió de todo pecado, nos hizo libres y nos hizo nuevas criaturas. Entonces, entre más prediquemos la palabra de Dios, entre más la demos a conocer como debe de ser, la verdad, no cambiándola, no suavizándola, sino realmente dando la palabra como Dios quiere que se dé, entonces la iglesia va a empezar a sanar y se va a hacer fuerte. Y así como decía allá en el Valle de los Huesos Secos, allá en el libro de Ezequiel, van a empezar a producir carne y entonces van a poder estar firmes en medio de la adversidad. Así es que esta es la palabra de Dios para ti, para mí en este momento. El Señor te está diciendo, yo siempre he cuidado de ti, yo siempre estoy pendiente de ti, yo estoy a cada instante a tu lado, yo nunca te he abandonado, no lo he hecho ni lo voy a hacer. El Señor te está diciendo cada situación tuya que tú requieras mi ayuda, ahí estoy presente. Yo soy tu ayuda, en mí puedes encontrar todo lo que tú necesitas. El Señor te está diciendo, no te olvides de mí. No te olvides de mí. En medio de tu enfermedad, en medio de tu necesidad, en medio de tu dificultad, en medio de esa tormenta que te encuentras, en medio de esa confusión, te dice el Señor, no te olvides de mí. No te olvides de mí, ¿ok? Así es que esta es la palabra de Dios para nuestras vidas en este momento. Te doy gracias, ¿verdad? Por esa atención, por haberla prestado, por haber dedicado este tiempecito, haber dejado todo aquello, por poner atención a lo que te estoy diciendo. Pues creo decirte que el Señor te va a recompensar, ¿verdad? Por haber escuchado esta palabra de Dios y sobre todo si la pones en práctica, pues va a ser mucho mejor, porque de eso se trata. La palabra de Dios pues es dada para que nosotros la recibamos, pero luego también para que la pongamos en práctica. Así que muchas gracias por tu atención. Estamos a fin de semana. Deseo que el Señor te bendiga poderosamente y nos encontramos en la próxima, si Dios lo permite. Que el Señor te bendiga.